uniéndose, buscando a nuestro Dios. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y me gustaría, hermanos, antes de abrir el Santo Libro, hacer una oración. Les invito a ponerse de pie para pedir la bendición de Dios y que Dios pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón. Amado Padre que estás en los cielos, en esta hora, Padre amado, estamos aquí reunidos tus hijos, Señor, buscando tu salvación, buscando el perdón, buscando, Señor, el amor tuyo hacia nosotros, Padre. Te pedimos, Padre, que en esta hora te manifiestes a través de tu Espíritu Santo, que nos hables, Señor, y que nuestro corazón pueda estar receptivo al mensaje de esta mañana. Danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de hoy, hermanos, se titula La importancia del sábado. ¿Cuán importante es este mandamiento? El mandamiento número 4 de la ley de Dios. El mandamiento número 4 de la ley de Dios. Es tan importante, hermano, y trae grandes bendiciones y beneficios para el ser humano. Grandes bendiciones y beneficios para el ser humano. Dios es un Dios de amor, que nos ama tanto, pero también, hermanos, llega el momento en que Dios prueba nuestra fidelidad, así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Él quiere obediencia, pero no una obediencia, hermanos, que sea dura, severa, sino una obediencia que sea por amor a ¿quién? Por amor a Dios, porque lo amamos y reverenciamos su nombre y sus mandamientos. Me gustaría abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 19, hermanos. En el libro de Éxodo, capítulo número 19, encontramos, hermanos, cuando nuestro Dios en el tercer día iba a establecer los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo número 19 y el versículo 10 dice la palabra de nuestro Dios. Éxodo 19:10 dice la palabra de nuestro Dios. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Llega el momento, hermanos, en que Dios estaba preparando a su pueblo. ¿Por qué Dios estaba preparando a su pueblo? Porque Dios les iba a dar, hermanos, los 10 mandamientos. Es decir, hermanos, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, donde estaban esclavizados, llega el momento en que Dios, hermanos, les muestra su poder y su amor. Les abre el río, hermanos, el mar, se los abre en dos, los cuida de Faraón que los quería destruir, hermanos. Pero llega el momento, hermanos, en que Dios le dice: ahora les voy a entregar mis leyes, la ley de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Recuerden, hermanos, que son 10 mandamientos los que Dios les da al pueblo de Israel. Y es un mandamiento, hermanos, que sigue vigente hasta el día de hoy, porque es el carácter que refleja amor a Dios, los primeros 4, y amor al prójimo. Amén. Al momento, hermanos, Dios, esto no era algo tan común lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba entregando las leyes al pueblo de Israel para que fueran felices, para que supieran que Él es Dios, que los sacó de la esclavitud. De igual manera, hermanos, los 10 mandamientos siguen vigentes con el propósito, hermanos, de que nosotros vivamos y seamos felices. Dios nos dio los 10 mandamientos, nos ha sacado del pecado, donde nosotros no podíamos obedecer porque estábamos esclavizados por el pecado, pero ahora Dios nos hace libres por la gracia, y ahora Dios te dice: aquí están los 10 mandamientos, guárdalos, para que te vaya bien, para que seas de larga vida, para que seas feliz y goces. Entonces, hermanos, encontramos la situación cuando Dios se va acercando, y en Éxodo capítulo número 20 encontramos más adelante, Éxodo capítulo número 20 y versículo número 2. Vamos a leer los 4 mandamientos. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclines a ellas ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Y llega el versículo número 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debes trabajar 6 días y haz toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque yo en 6 días hice los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposé en el día séptimo. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo declaró santo. El sábado, hermanos, no es cualquier día común. Es un día, hermanos, que Dios mismo lo reposó, no porque estuviera cansado, es para darnos ejemplo. El sábado, hermanos, Dios lo hizo bendito porque es un día que trae bendiciones al pueblo de Dios. El sábado es un día santo, lo apartó de los otros 6 días comunes, por lo tanto el sábado no es un día común. El sábado trae un propósito, hermanos. El sábado nos hace reconocer y reconocemos que Dios es el dueño de todo, es nuestro creador. Por eso, hermanos, el sábado es tan importante, hermanos. Cuando llega el viernes por la tarde, la iglesia, los hermanos, la familia deberían de hacer los preparativos para recibir el día santo de Dios. Pero ¿saben algo, hermanos? A medida que la iglesia avanza, siempre el enemigo está detrás para poder perturbar al pueblo de Dios. Así como lo hizo con Eva, cuando Dios le dio, hermanos, y le dijo, no comas del árbol, del fruto, no comas ni lo toques, porque el día que de él comiences, ciertamente ¿qué va a pasar? Vas a morir. Pero dice la palabra de Dios que la serpiente era el animal más astuto. Y dice que lo usó Satanás para poder inducir a nuestros primeros padres a transgredir esa ley que Dios le había dado. Y los envolvió, los sedujo diciéndole, no vas a morir, sino sabe Dios que el día que comas de ellos serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y hizo que la mujer viera 3 cosas en este fruto. Número 1, bueno. Número 2, lo vio codiciable. Y dice que también lo vio atractivo y tomó del fruto y comió y dio también a su esposo, el cual comió como ella. De la misma manera, hermanos, el sábado, que es un día de delicia, el enemigo se mete en la familia y trata de decirnos, mira, no es malo hacer esto en el sábado. Tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Lo tanto, no te preocupes. Dios te ama, Dios es amor. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en las horas sagradas de Dios. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, y les voy a llevar en la palabra de nuestro Dios al libro de Nehemías. Me gustaría que me puedan acompañar, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, al libro de Nehemías, y vamos a entender, vamos a estudiar un poco sobre qué es lo que estaba pasando, hermanos, en este lugar. Hay algo interesante que me llama la atención y me gustaría compartir con ustedes. Nehemías capítulo número 13 y versículo 15. En Nehemías capítulo 13 y versículo 15 encontramos las reformas que hizo Nehemías al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 13, versículo 15, dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día sábado, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día sábado. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescados y toda mercadería y vendían en el día sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije
¿Qué mala cosa os está esta que están haciendo ustedes, profanando así el día sábado? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros, sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día sábado. A veces creemos, hermanos, que nosotros no profanamos el sábado. ¿Qué es profanar el sábado? Hermanos, la palabra de Dios es tan clara. Dios nos ama y Dios es amor. Pero Dios también nos dice, hermanos, que Dios es celoso. Cuando nosotros adoramos a Dios, hermanos, en el día sábado, y la manera como adoramos es cantando, orando, escuchando la palabra de Dios, dando nuestra ofrenda porque lo reconocemos como dueño de todo, y nuestros diezmos, son las 4 maneras que nosotros adoramos a Dios. Pero mis apreciados hermanos, cuando estamos en las horas sagradas debemos de cuidar del sábado porque es el día santo de Dios. Es un día, hermanos, que estamos en comunión con Él, que descansamos, hermanos, para poder entender que Él es nuestro Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El sábado, hermano, es un día bendecido y vemos aquí, hermanos, que Nehemías estaba molesto porque había personas que estaban vendiendo al pueblo de Dios y las personas compraban y se estaba profanando el día de reposo. A veces nos hemos preguntado, ¿estamos profanando el día sábado de Dios? ¿Estamos transgrediendo el 4.º mandamiento de la ley de Dios? Aquí hay algo interesante que me llama la atención y dice, no hicieron así vuestros padres, versículo 18 de Nehemías 13, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros están añadiendo ira a Israel, profanando el día sábado. Pareciera, hermanos, que Dios es tan amoroso, Dios nos ama tanto, que muchas personas creen que cometiendo un pecado, pues Dios es amor, Dios nos va a perdonar. Conocí una persona que decía una vez, yo no voy a agarrar un break, voy a agarrarme un tiempo de descanso, voy a estar fuera de la iglesia y luego yo voy a volver. Sabemos que Dios es amoroso y Dios me va a perdonar. ¿Hasta dónde, como decía la lección, estamos convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje? ¿Hasta dónde estamos llegando tratando de que Dios es tan amoroso, tan misericordioso, tan compasivo, que Dios nos va a perdonar? No es cierto, hermanos. Tenemos que nosotros cuidar y guardar los mandamientos, no para salvarnos, por amor al que nos salvó, que es Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es mostrarnos el pecado. La ley no nos salva, hermanos, pero debemos de entender que Dios es celoso y Dios dice, yo amo a los que me aman. Dice la palabra de nuestro Dios, y tengo la misericordia sobre los que me aman y guardan mis mandamientos. Guardar el sábado, hermanos, es un motivo o es reconocer que nosotros amamos a Dios. Recuerden lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Así que, mis apreciados hermanos, pareciera, hermanos, que aquí está hablando Nehemías, pero ¿qué dice Dios en cuanto a cuando sus hijos desobedecen? Y vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 16. En el libro de Éxodo capítulo 16 encontramos algo más, hermanos, hablando Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Recuerden que Moisés era el líder de ese pueblo. En Éxodo capítulo 16 y versículo número 22, encontramos, hermanos, que el 6.º día es un día de preparación para el sábado. Éxodo capítulo 16 y versículo número 22 dice, en el 6.º día recogieron doble porción, hablando del maná, de comida, 2 gómenes para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él le dijo esto es lo que ha dicho ¿quién? Jehová, mañana es el santo día de reposo. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, hacedlo hoy, porque mañana es el día santo, y todo lo que sobre guardarlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se gusanó ni se dio. Y Jehová dijo a Moisés, comedlo hoy porque hoy, y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es día sábado para Jehová. Hoy no vas a hallar ¿dónde?
en el campo, porque recuerden que lo había mandado solamente a recoger de domingo a viernes, y el viernes tenían que recoger ¿cuántas veces? Doble, porque iba a ser el sábado. Y dice en el versículo número 27 que algunos del pueblo salieron en el día séptimo ¿a qué? A recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? A veces, hermanos, nosotros por naturaleza traemos esa tendencia hacia la desobediencia. Y por eso muchas veces, hermanos, cosechamos lo que sembramos. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que seamos felices. Dios dice en uno de sus mandamientos: no robarás. En otro mandamiento dice: no cometerás adulterio. En otro mandamiento nos dice: no hablarás falso testimonio. Y todos los mandamientos tienen un propósito en nuestra vida para ser felices. Pero muchas veces nosotros, hermanos, desobedecemos los mandamientos de Dios y cosechamos tristeza, amargura, decepción. Porque transgredir los mandamientos de Dios, hermano, es pecado. Y el pecado trae consecuencias a la vida humana. Todo lo que provoca sufrimiento en el corazón humano, dolor, tristeza, decepción, amargura, odio, rencor, envidia, orgullo, es causa del pecado. Y el pecado trae desgracia y dolor al corazón humano. La única manera que nosotros, hermanos, podemos solucionar es venir a Cristo Jesús, que nos ayude, que nos dé la victoria sobre el pecado. Amén. Mis apreciados hermanos, el sábado es importante. El sábado es un día de bendición. El sábado es uno de los mandamientos, hermanos, que lo hacemos porque amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dios nos ama y Dios quiere que seamos felices. Pero, hermanos, Dios instituyó el sábado para que nosotros podamos recordar que Él es nuestro Creador, que Él es el único Dios y que no hay dioses fuera de Él. Él es el único. Y cuando nosotros, hermanos, no guardamos el sábado como Dios lo manda, a veces, hermanos, las bendiciones de Dios no pueden estar en nuestros hogares. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, les voy a llevar al libro de Deuteronomio. Vamos a buscar Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio, encontramos algo interesante. Deuteronomio capítulo número, vamos a leer Deuteronomio capítulo número 7. Deuteronomio capítulo número 7, hermanos. Encontramos algo interesante. Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a leer versículo número 6. Deuteronomio 7, 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle ¿qué? Un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Hay bendiciones, hay misericordia. Todo el amor de Cristo y de Dios se muestra en favor de los hijos que le aman y guardan sus mandamientos, hermanos. Pero a veces confundimos. A veces entendemos, hermanos, que esta misericordia y este amor es generalizada. Y tanto como para todos, hermanos, es dada. Y sí es cierto, para todos podemos alcanzarla. Pero tenemos que amar a Dios y guardar sus mandamientos. La palabra de Dios es clara, hermanos. Dios dice que hasta 1000 generaciones. Hay algo interesante, hermanos, cuando dice Éxodo capítulo 20, y volvamos al libro de Éxodo capítulo 20, vamos a analizar y escudriñar un poquito Éxodo capítulo 20, y el versículo, Éxodo capítulo 20, y el versículo número 6 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El versículo 5 dice: no te inclines a ella ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad o el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No guardar el sábado, hermanos, es aborrecer a Dios.
Así de simple. Es decir, que es un mandamiento que Dios nos dice, mira, yo visito la maldad de los padres en la primera, segunda y tercera y cuarta generación, pero tengo miles de misericordias a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios, hermano, es un Dios que nos ama. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que, hermanos, que quiere que nos vaya bien. Pero para eso tenemos nosotros, hermanos, que amarlo, reverenciarlo y guardar sus mandamientos. Porque, hermanos, los mandamientos es una ley de amor. Amor al prójimo y amor a Dios. Y los voy a llevar al libro de Mateos para que entendamos un poquito lo que Jesús nos decía. En Mateo capítulo número 22 y versículo 34. Mateo 22, 34 encontramos, hermanos, la base del evangelio de Jesús, que es el amor. Mateo 22, 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, número 1, amor, o amarás. ¿Amarás a quién? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que, hermanos, si nosotros amamos a Dios, nosotros no vamos a tener ídolos, nosotros no vamos a tener imágenes, nosotros vamos a respetar el nombre de Dios y nosotros vamos a guardar el sábado. Porque amamos a Dios. Ese es el gran mandamiento. Pero hay otro mandamiento importante, hermanos, que se aplica para nosotros como hijos de Dios y que muchas veces no se guarda. Y dice el segundo mandamiento, y el segundo, versículo 38, el segundo, este es el primer y gran mandamiento, versículo 39, y el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mis apreciados hermanos, a veces nosotros nos centramos tanto en nosotros y nos olvidamos que el mandamiento nos llama y nos insta a que nosotros debemos amar ¿a quiénes? A nuestro prójimo. Es decir, es una comunión horizontal que también se hace, hermanos, verticalmente. Amor a nuestro prójimo. Y ahí es donde se cumple: amarás a tu enemigo, amarás a las personas. Es decir, amor. Ese es el carácter de Dios, el carácter de amor. Y si nosotros, hermanos, amamos a nuestro prójimo, bueno, entonces no vas a codiciar a su mujer, no vas a mentirle, no vas a robarle, vas a obedecer y honrar a tu papá, a tu mamá. Es decir, ese es el amor a nuestro prójimo. Dios nos ama y quiere que nos vaya bien. Pero Dios es un Dios de amor, hermanos. Y reflexionemos, hermanos, en que Dios hizo el sábado para beneficio del hombre, no porque estuviera cansado. Leamos lo que dice la Biblia en Marcos. Vamos a leer la Biblia. En el libro de San Marcos encontramos algo interesante y el propósito del sábado para el ser humano. Busquemos la Biblia en el libro de Marcos, capítulo número 2. Marcos, capítulo número 2 y el versículo 27. Y vamos a ver el propósito del sábado, porque muchos dicen que el sábado fue hecho para los judíos. En Marcos capítulo número 2 y versículo 27 dice: también les dijo, el sábado fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre, y no el hombre por causa del día del sábado. El sábado fue hecho para el hombre. El sábado fue hecho para el ser humano, para que descanse de todas sus labores. El sábado no fue hecho para los judíos, porque cuando el sábado fue hecho, hermanos, cuando Dios instituyó el sábado en la creación, en ese tiempo Adán no era judío, o si era judío. No era judío. Por lo tanto, el sábado fue hecho para el ser humano, para que le vaya bien, para que descanse física, mental y espiritualmente, para que esté en armonía con Dios, el creador de los cielos y de la tierra, hermanos. La Biblia nos dice, hermanos, que la manera correcta de guardar el sábado es no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De Dios. Por eso hay algo importante, hermanos, que dice la palabra de Dios. El profeta Isaías, en el libro de Isaías capítulo 58, busquemos en la Biblia Isaías capítulo 58, y nos dice la manera correcta, porque un día una persona me preguntó cuando estaba dando un estudio bíblico: bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer en sábado? ¿Y qué no puedo hacer en sábado? En el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13, el profeta lo explica tan
detalladamente y lo dice de esta manera. Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, haciendo tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Se dan cuenta, hermanos, que aquí hay algo clave interesante. Si tú retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, porque ese es mi día, no es tu día. Dios aquí nos está enseñando, hermanos, que tenemos que quitar el egoísmo. Queremos 6 días. A veces Dios nos dio 6 días para hacer todo, pero nosotros queremos también el sábado porque no nos da tiempo, ¿no? Dios dice, ese día no es tu día, es mi día santo. Y si tú lo obedeces y lo llamares delicia, si tú te gozas en ese día cantando, alabando a Dios, compartiendo el mensaje de salvación, teniendo comunión conmigo, con tu prójimo, haciéndole el bien a los necesitados, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al ciego, al desnudo, al que está en la cárcel, y ese día es una delicia para ti, entonces va a ser un sábado glorioso de Jehová. Y ese día tú lo veneras, no haciendo tu propia voluntad, ni andando en tus propios caminos de negocio, de trabajo, o tomándolo como un día secular, ni hablando tus propias palabras. Vamos a leer el versículo 14. Dice, entonces vas a entender qué bendición trae el sábado, porque te vas a deleitar en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque yo Jehová lo estoy diciendo, lo estoy hablando. Gloria a Dios. El sábado, hermanos, es un día bendecido, reposado, es un día de bendición. Por lo tanto, las horas sagradas tenemos que cuidarlas hermanos, para que podamos entender, no es algo que la iglesia lo implementa, no es una doctrina que la iglesia, sino es palabra de Dios. Hay personas, hermanos, que creen que el sábado nosotros lo usamos como un medio de salvación. El sábado no es para salvarlos. El sábado, si tú guardas el sábado porque te vas a salvar, no has entendido el propósito de la ley de Dios, porque la ley no salva, el que salva es Cristo Jesús. Somos salvados por gracia, hermanos. Las obras no salvan a la persona. Nadie es justificado por las obras de la ley. El sábado, hermanos, es porque usted ha reconocido y entendido que Dios le ama, y usted, mostrando el amor, usted dice, ahora este día es un día que yo lo dedico a adorarlo al que me creó, al que hizo los cielos y la tierra, al que hizo este mundo en 6 días literales. Mis apreciados hermanos, Isaías 56:2, hay algo también que dice el profeta de esta manera. Y miren lo que dice Isaías 56:2, dice, bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarde el día sábado para no profanarlo, y que guarde su mano de hacer todo mal. El sábado, hermanos, trae grandes bendiciones, pero hermanos, a veces muy poco se habla de esto. O a veces hay personas que también no logran entender, hermanos, hasta dónde, qué podemos y qué no podemos hacer. Es fácil y sencillo, hermano. Hacer el bien en sábado es una delicia y es agradable ante Dios, a nuestro prójimo. Hacer el bien a nuestro prójimo. No para mí, egoístamente. Yo no estoy diciendo que voy a agarrar otro día más, porque una persona me decía, bueno, es que si yo realmente voy a hacer el bien, entonces yo voy a ir a trabajar en sábado al hospital, a hacer el bien a los enfermos, voy a trabajar en una base militar, voy a hacer como quiera, estoy haciendo el bien, estoy cuidando a la gente, y que si viene una guerra, etcétera. Hay mucha confusión en cuanto a esto, hasta dónde podemos, hasta dónde no. Está hablando claro, y dice la palabra de Dios que haciendo beneficios para ti. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros debemos de guardar el sábado. Y hay un relato, hermanos, que me llama la atención de Jesús, hermanos, cuando llega el momento, hermanos, en que lo estaban juzgando porque Jesús hizo muchas obras en sábado. Pero Jesús es el dueño del sábado. Jesús
es el que hizo el sábado. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender hasta dónde y cómo es que nosotros debemos de guardar este mandamiento, hermanos. No para nosotros, sino para las otras personas, haciéndoles el bien a las demás personas. Y yo los voy a invitar, a mis apreciados hermanos, que podamos también nosotros, hermanos, leer. Vamos a leer, hermanos, hay un mandamiento, hermanos, que también habla aquí la palabra de nuestro Dios, pero yo los voy a llevar a que podamos entender este mandamiento, hermanos, que Jesús hizo. Jesús hizo una sanación en sábado. Y es interesante, hermanos, porque lo estaban juzgando a Jesús y le decían: mira, Jesús, ¿por qué tú puedes hacer eso? Y Jesús le dijo: mira, es lícito hacer el bien, ¿qué? En el sábado. Porque Jesús estaba sanando a un leproso, Jesús estaba sanando a un enfermo, Jesús estaba sanando a un ciego, Jesús estaba sanando a un paralítico, Jesús estaba sanando a una mujer que tenía años de estar enferma, y las personas lo estaban juzgando porque había fariseos que habían tomado el sábado como un medio para poder justificar y para poder llegar a ser más perfectos y santos. Y ese no es el propósito del sábado tampoco. En Mateo capítulo 23, vamos a leer Mateo capítulo 23 y el versículo, Mateo capítulo 23, hermanos. Miren, esto me llama la atención porque aquí habla Mateo 23, 27. Miren lo que dice Mateo 23, 27. Hablando acerca de los fariseos, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estas personas agarraban los mandamientos como justificarse para ser mejores y santos y perfectos. Y este no es el propósito. Ahí mismo Mateo capítulo 23 y versículo 3 dice, Mateo 23, 3, así que todo lo que os digan, vamos a leer versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo 23, 2. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no os hagáis conforme a qué, a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, que también Jesús estaba en contra de los que hacían del mandamiento, hermano, como un medio de salvación, como un medio de ser perfectos, y Jesús no quería eso. El sábado tiene un propósito, hermano, y cualquier persona que transgrede el sábado está cometiendo un pecado, libre así literalmente. Porque el sábado, hermano, es un día de bendición para el pueblo de Dios. El sábado es un día de delicia, un día que nos lleva, hermanos, a poder nosotros honrarlo y amarlo como Él se merece. Cristo Jesús, nuestro amado Dios y nuestro Salvador. En el libro de, vamos a ir al final de la Biblia, en el libro de Primera de Juan, hermanos, dice una gran verdad en cuanto al mandamiento. Vamos a leer Primera de Juan y el versículo, Primera de Juan capítulo número 2 y el versículo número 3. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 dice: y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, versículo 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está ¿en qué? En él. Porque, hermanos, guardar los mandamientos es que realmente hemos aprendido a conocer a Cristo Jesús. Pero yo quiero que entiendan, hermanos, que el mandamiento no salva. No quiero que se confundan y digan: el hermano vino a hablar del sábado, entonces tenemos que guardarlo estrictamente porque nos vamos a perder. No es eso, hermano. Yo quiero que entiendan, hermanos, que el mandamiento, el propósito del mandamiento, y por eso les voy a leer Romanos, vámonos al club de Romanos, para que entendamos un poquito. Romanos capítulo número 7 y versículo 7, Romanos 7, 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera: no codiciarás. Así que, mis apreciados hermanos, la ley no nos salva, sino la ley nos muestra el pecado. Por lo tanto, el sábado, hermanos, es un mandamiento, y el que transgrede el sábado está cometiendo un pecado. Así de simple y sencillo. Y el único que nos puede limpiar de ese pecado, ¿quién es? Cristo Jesús. Porque la ley es nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Mis apreciados hermanos, en esta mañana el propósito, hermanos, de este mensaje, y para concluir,
es que todos nosotros podamos obedecer a Dios, no para salvarnos, sino porque lo amamos y queremos guardar sus mandamientos. Amén. Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Y no solamente, hermanos, este mandamiento, aunque hoy hablamos del cuarto mandamiento de la ley de Dios, son 10 mandamientos para que seas feliz. No tener dioses ajenos, no tener imágenes. Recuerden, leímos los primeros 4. No tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. No mates, no robes, no hables falso testimonio contra tu prójimo, no codicies, no cometas adulterio. Si tú sigues esta ley de amor, te irá bien en la vida y vivirás feliz. Y sobre todas las cosas, hermanos, le agradarán a Dios, porque Dios es un Dios santo. Amén. En esta hora, hermanos, el llamado es que nosotros podamos siempre entender la importancia del sábado y cuando hemos llegado a las horas sagradas. Recuerden, hermanos, que el sábado empieza no de 6 de la tarde, sino a la puesta de sol, viernes, hasta la puesta del sol. Levítico capítulo 32, versículo 23 lo dice claramente, y 22. Dice que de tarde a tarde guardaréis ¿qué? El día de reposo, hermanos, que trae grandes bendiciones para el pueblo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar este último canto, hermanos. No sé si lo tienen por ahí, se los envié. Vamos a cantar este último himno para que todos juntos